Hermanos, vamos al libro de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, estaremos en el capítulo 5. Primera de Timoteo, capítulo 5. Ya casi terminamos este gran estudio sobre esta carta a Timoteo. Este estudio tiene como un propósito entender cómo funciona la iglesia. Y nosotros, como una iglesia nueva, apenas tenemos unos meses, ni siquiera hemos cumplido un año desde que inauguramos la iglesia, pero estamos aprendiendo mucho sobre cómo debería funcionar la iglesia. Hay que tomar en cuenta algo muy importante: la iglesia no es una democracia, ni tampoco es una dictadura, es una teocracia. El Señor es quien decide cómo dirigir su iglesia. Amén. La iglesia no es una democracia ni tampoco una dictadura, es una teocracia. Mateo 16, 18, lo leo, dice: yo también te digo, hablando Cristo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando sobre la declaración de Pedro en el versículo anterior, edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia, dice Cristo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En este estudio de primera de Timoteo vimos en el capítulo 3, versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, nosotros estamos aprendiendo que la iglesia le pertenece ¿a quién? A Dios. La iglesia no es del pastor Aarón o del pastor Juan o los otros pastores que Dios va levantando aquí en este sitio. La iglesia ni tampoco es nuestra iglesia, en el sentido de que no pertenece a nosotros. Nosotros pertenecemos a la familia de la fe, y esa familia es la familia de Dios. Amén. Este es el hogar o la casa de Dios. Esta es la iglesia que Cristo va edificando. Entonces Él dice cómo deberíamos conducir la iglesia. Ahora, llegando al contexto de 1 Timoteo 5, estamos hablando sobre los ancianos o obispos o pastores en la iglesia, y cómo debería ser el trato con ellos, cómo debería ser el cuidado de los pastores. Entonces vamos a leer, comenzando con el versículo 17 para entender el contexto, y leeremos hasta el final del capítulo. Dice así la palabra de Dios: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces hay ancianos, es diferente a los ancianos en el versículo 1. Eso se refiere a los ancianos que están gobernando la iglesia. El anciano que está también se refiere como pastor o obispo. Esos ancianos que gobiernan bien o lideran, administran bien. Y hay algunos de ellos que predican y enseñan. Dice que sean tenidos dignos por doble honor. Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo, de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Aquí en este contexto vemos varias ideas muy grandes en cuanto al trato, el cuidado de los ancianos. Ahí habla de consideración, que son dignos de doble honor. Hay que considerar a los ancianos, hay que entender quiénes son, y la Biblia dice que es un puesto muy importante porque ellos velan por nuestras almas, dice en Hebreos 13. Ahí habla sobre la compensación, que el obrero es digno de su salario. El hermano Libardo estaba predicando esto hace unos 15 días y realmente me incomodó bastante, pero es lo que dice la palabra. O sea, aquí realmente yo estoy muy bien, Dios me cuida, Dios cuida de mí, pero la idea es que entre más pastores van levantándose aquí en la iglesia sepa cuidarlos. Amén. La iglesia sepa reunir sus necesidades y todo, y así como el pastor o los pastores tienen cuidado de las personas, que las personas también tengan cuidado de los pastores. Eso es bíblico. Ahí habla sobre la acusación.
que no deberíamos admitir acusación sino con testigos. No hay que murmurar, hay que tener mucho cuidado con los chismes y todo, porque es algo muy serio hablar en contra de un líder así de la iglesia, a no ser que hayan testigos. Si hay testigos, con todo el gusto. Es decir, que los pastores no deberíamos derribarlos con una simple acusación, pero si hay muchos testigos, hay que reprenderlos. Ahí habla sobre la reprensión, los versículos 20 y 21. Reprender a los que persisten en pecar. Es decir, que hay personas que están en liderazgo en las iglesias que no deberían estar en liderazgo. Amén. El mero hecho de que alguien tenga el título de pastor, anciano, líder en la iglesia, no quiere decir que esa persona es infalible. Amén. Pero tampoco quiere decir que es intocable. Deberíamos saber cómo confrontar a los pastores que están en pecado. Pero ahora llegamos a la parte de ordenación. Dice ahí en el versículo 22, no imponer con ligereza las manos a ninguno. Eso se refiere a una ordenación de nuevos pastores. No imponer con ligereza las manos. Nuestro enfoque durante hoy será esa última parte. La ordenanza o la ordenación de los candidatos pastorales. La Biblia presenta varios principios muy importantes, así como algunas advertencias en cuanto a los que aspiran a esta posición de responsabilidad eclesiástica. Es decir, que como iglesia, entre más vamos estableciéndonos, vamos a reconocer quiénes son los que deberían estar ahí liderándonos como iglesia, ahí en ese puesto de pastor o anciano. Entonces un día esperamos ordenar a varios de estos obispos, ancianos, pastores en la iglesia. Es una sola posición con diferentes perspectivas en el título. Se intercambian a veces estos títulos de obispo, que habla sobre la administración, anciano, que habla sobre el consejo que da, sobre la madurez, y pastor, que habla sobre el cuidado. Pero es una sola persona. Y hay varios pastores que van levantándose en la iglesia, así como los diáconos también, que es otra posición que hemos hablado antes. Entonces, ¿cómo describir la Biblia, ese proceso? De pronto algunos de ustedes están pensando, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Todo, todo. Hay que entender muy bien que eso es muy relevante para cada uno de los que estamos aquí. Dice, pero yo no soy pastor ni aspiro a ser pastor. Bueno, hay que saber cómo reconocer a los buenos pastores y cómo filtrar los que no son buenos pastores. Amén. Porque la iglesia también tiene voz en ese proceso. Y de pronto usted, hombre, está ahí pensando, bueno, yo no sé qué tiene el Señor para mi vida. Pues vamos a entender cuáles deberían ser algunas metas para todos nosotros, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, para todos. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a estudiar este pasaje. Señor, muchas gracias por tu palabra y gracias por esta tu iglesia. La forma que tú estás obrando aquí me asombra, Señor. Tú eres un Dios fiel, un Dios grande, un Dios misericordioso. Gracias por ese hermoso tiempo de alabanza que tuvimos hace unos minutos. Ahora, Señor, ayúdanos a enfocarnos aún más en lo que tú quieres hacer en nuestros corazones durante este momento. Te pido que me uses, Señor, como un mensajero de tu texto. Señor, que tú recibas toda la honra y la gloria por los siglos. Amén y amén. Bueno, primeramente, hermanos, vamos a entender una cosa. Una ordenación exige primero una investigación. Una ordenación exige una investigación. Damos gracias a Dios cuando alguien tiene el deseo de entrar al ministerio. Es una muy buena obra y le pedimos a Dios que levante más obreros para esta obra. Así dice en 1 Timoteo 3:1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, ¿qué dice? Buena obra desea. Si alguien tiene ese deseo, porque dice en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si alguien tiene ese deseo, debería estar ahí puesto por Dios. Y Dios está haciendo en nosotros su obra. En Mateo 9, Jesús revela su corazón para esto. Dice, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo anhelo el día en que podemos ordenar a personas, a hombres, para el ministerio aquí, al ministerio del pastorado, del diaconado, de pronto a ordenar a algunos misioneros que se van a salir y plantar más iglesias. Yo anhelo ver ese día. Yo estoy orando por ese día que podemos imponer las manos en reconocimiento del llamado de Dios sobre estas personas.
La iglesia reconoce a sus pastores, diáconos, misioneros por medio de la ordenación. Es un momento muy grande en la vida de un ministro. Me acuerdo muy bien de mi ordenación. Yo comencé en el pastorado como un asistente pastoral en el año 2005. Un año después, en el 2006, yo estaba terminando mis estudios en el seminario, pero en ese año, en el 2006, Dios me dio el privilegio de abrir una iglesia hispana, una obra hispana allá en Estados Unidos. Esa iglesia estaba bajo la amparación, la cobertura de mi iglesia enviadora de Estados Unidos, pero estuvo muy chévere. Hay un pastorcito, me decían el niño pastor. Si ustedes creen que soy joven ahora, imagínense, hace 15 años, yo no sé por qué la gente iba, realmente yo no sé, pero ahí llegaban las personas, Dios comenzó a cambiar vidas. Pero yo le pregunté a mi pastor, bueno pastor, la ordenación, no sé ¿cuándo vamos a hacer eso? Porque tuve su apoyo totalmente. Dijo, bueno, vamos a esperar un ratico, vamos a esperar, vamos a ver. Porque a los 20 años no estaba listo para ser ordenado, pero estaba haciendo el ministerio. Luego pastoreé esa iglesia durante 5 años, luego la entregué a un hombre que yo había entrenado para quedarse ahí como pastor. Él sigue ahí hasta el día de hoy, ya lleva mucho más tiempo que yo, de hecho en esa obra. Entonces bueno, después de eso comenzamos el proceso de venirnos acá y ya casi listos para venir, mi pastor por fin me llegó y dijo, pues Aarón, ¿te hemos ordenado? Y dije, no, estoy esperando que me digan que sí. Bueno, sí, hagámosle, hagámosle. Yo me acuerdo muy bien que en marzo del año 2013, justo antes de venirnos acá a Colombia, por fin pude celebrar mi ordenación. Fue un momento muy especial para mi vida. Lástima, no tengo la foto para mostrarles. Llamé a algunos otros pastores a quienes respetaba, de quienes había aprendido, algunos que me conocían bien, algunos desde mi niñez y otros desde mi adolescencia, mi juventud, en el seminario de pronto. Entonces llegaron unos 20 hombres pastores. Había un concilio entre ellos y me hacían preguntas sobre qué creía y cómo debería ser la filosofía de mi ministerio y varias cosas así en cuanto a mi testimonio, aunque ya me conocían todos o casi todos. Entonces al final de todo ellos tuvieron un culto especial. Me presentaron delante de la iglesia como un candidato para la ordenación. En ese día también mi esposa estaba, entonces también ella estaba presente en todo ese proceso, como acompañándome. Entonces, después del culto, después de unos retos de algunos pastores invitados, me impusieron las manos uno por uno. Estos hombres oraron por mí. Fue un momento muy especial para mi vida. Me dieron una Biblia especial y me escribieron notas diciendo, estamos contigo, creemos en ti. Pues yo me acuerdo mucho de ese día. Me acuerdo mucho de ese día porque fue como un depósito de confianza. Yo anhelo muy pronto, yo creo que muy pronto estaremos haciendo esto aquí en esta iglesia. Hasta ahora no hay otros pastores ordenados aquí formando parte del liderazgo de la iglesia, pero vamos para eso, ¿sí? Porque como dice en la palabra, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Vamos a entender qué significa eso. La imposición de manos denota confianza y es una entrega de liderazgo. Es una declaración personal y pública de que esa persona ha sido probada y hallada fiel. Es una comisión, una encomienda a la obra del Señor. Vemos esto en la ordenación de los primeros diáconos en Hechos 6, ustedes pueden estudiar eso. Vemos esto en la ordenación de algunos misioneros en Hechos 13, que hay cuando enviaron a Bernabé y Saulo o Pablo, como lo conocemos, a la obra misionera. Vemos esto en la misma vida del joven Timoteo. En 1 Timoteo 4:14 dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Presbiterio ahí viene de la misma palabra por anciano. O sea, de ahí sale la palabra anciano también. Entonces dice que esta imposición de manos es un momento muy importante, pero no hay que hacerlo ligeramente. El mero hecho de querer entrar al ministerio pastoral no implica que debemos recibir y ordenar de una vez a esa persona. Sí debe haber imparcialidad en la selección de los ancianos pastorales, como dice en el versículo 21, hay que hacer las cosas con imparcialidad. No solo debemos seleccionar a nuestros amigos, familiares o los que nos caen bien. Hay personas que de pronto Dios está llamando para ese ministerio que realmente no conocemos bien, pero hay que hacer las cosas con imparcialidad. Eso también se refiere a la disciplina, entonces vamos a llegar a eso después.
Pero también debe haber una revisión de la vida y el testimonio de los candidatos. ¿Esta persona cumple con los requisitos pastorales detallados en la palabra de Dios? Dice en 1 Timoteo 3, vayan ahí, es una página hacia la izquierda. 1 Timoteo 3, versículo 1 hasta el 7, dice palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea ¿qué? Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito. ¿Qué significa neófito? Es alguien recién llegado a la fe. No sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Dice, bueno, si alguien quiere entrar, súper, pero debería cumplir con estos requisitos. Tito 1 refleja esto también, dice en Tito 1, 5 al 9, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Casi lo mismo, ahí dice, estas son las calificaciones para que alguien entre en el ministerio pastoral. Hay muchos que hoy en día se paran como pastores, ancianos, obispos, que no deberían estar ahí. No deberían estar ahí. Personas que no cumplen con estos requisitos. Y es un reto muy grande, ¿no? Y uno dice, bueno, entonces, si alguien tiene el deseo, necesitamos más obreros. Alguien dice que tiene un llamado, tiene un deseo, entonces de una vez te colocamos ahí en una iglesia. No, no, no. Dice, eso está bien que tenga el deseo, pero revisemos primero su vida. Veamos si es una persona fiel. Debe haber una revisión de su testimonio. Ya vimos eso en 1 Timoteo 3, que es bueno que alguien anhele la obra, pero es indispensable que presente pruebas de que esa persona es calificada. El deseo de entrar en esa obra no debería ser extinguida, pero sí debería ser examinada. Hay una grande diferencia. No extingamos el deseo, examinemos ese deseo. Ahí vemos que debe ser fiel en 4 áreas: en su vida personal, ahí de irreprensible hasta no avaro; debe ser fiel en su hogar, debe ser fiel en la iglesia, debe ser fiel en el mundo, una persona fiel. Ese candidato pastoral ha sido probado suficientemente tiempo para saber su testimonio y fidelidad. Es un nuevo creyente, vive en pureza, es fiel, demuestra un llamado de Dios y el poder de Dios que reposa sobre su vida. Hay coherencia entre lo que dice y lo que hace, entre su testimonio, su mensaje y su manera de vivir. Un día aquí como iglesia anticipamos ordenar a los que han demostrado fidelidad en este llamado. Oren por ese día. Oremos todos por ese día. Porque la idea es que la iglesia no solo tenga 1 o 2 pastores, sino pastores según Dios va ordenando, colocando en cada obra. Vemos una grande evidencia en la palabra de Dios que las iglesias nunca tenían un solo pastor. El pastor de pastores es Cristo, la cabeza de la iglesia es Cristo. Dice, bueno, esa es la iglesia del pastor Aarón. Pues realmente no, yo simplemente soy un siervo del que realmente es el pastor, ese es Jesucristo. Hay que entender que Él es la cabeza de la iglesia, yo simplemente soy una parte del cuello, nada más. Amén. Yo estoy ahí sirviendo, ayudando, pues proveyendo un poco de liderazgo, pero hay otros pastores también que Dios va levantando. Dios ha hecho una grande obra en la vida del pastor Juan y él va en esa preparación y un día anticipamos ordenarlo a él. Hay otros también que han predicado acá y Dios va obrando en sus vidas y yo estoy orando mucho por ellos y por otros que Dios va levantando. Hay algunos aquí entre nosotros que han dicho, pastor, yo creo que Dios quiere que yo esté en el ministerio. Gloria a Dios, vamos en la preparación y oremos que un día
podamos ordenar a esos hombres oficialmente. Una ordenación exige primero una investigación. Número 2, la verdad siempre sale a la luz. Eso es otro principio que sale ahí. ¿Por qué deberíamos tomar tanto tiempo examinando esa persona? Dice, volvamos al texto, 1 Timoteo 5, versículo 22 hasta el 22 y luego también al final. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ¿qué dice ahí? Ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Luego en el 24 dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas, que eventualmente la verdad sale. La iglesia debe ordenar a sus nuevos pastores y líderes sobre la base de su comportamiento observado. Por eso deberíamos examinar bien la vida de esa persona, no que sea una persona perfecta, porque no hay, amén. No hay personas perfectas aquí, yo no soy perfecto. Si a cualquiera de nosotros, si viéramos nuestras vidas con una lupa, vamos a encontrar cosas, amén. Pero sobre todo su testimonio, su fidelidad, su reacción cuando está en el pecado, o su comportamiento, su actitud, todo debería reflejar las características que vemos necesarias. Si Timoteo hubiese ordenado a hombres pecaminosos al ministerio, de alguna forma él estaría aprobando sus pecados. Se arriesga a compartir la culpa con esos hombres por lo que ellos hacen en nombre del ministerio. Por eso hay que tener cuidado. Muchos participan en los pecados de otros, a veces ni nos damos cuenta, ¿cierto? Nosotros participamos en pecados ajenos, como dice el versículo 22. Dice, no hagas eso. Hay un autor que dice que hay 9 maneras en las que participamos de los pecados de otros. Dijo, primeramente, por aconsejar, es decir, como deberías robarle, aconsejarle. Por mandar, tienes que robarle. O sea, un jefe malo que manda que alguien haga algo indebido. Por consentir, ¿vas a robar algo? Gran idea, qué espectacular esa idea. Por provocar, apuesto que no puedes robar eso. Por halagar, fue genial la forma en que lo robaste. Por ocultar, no te preocupes, no le diré a nadie que lo robaste. Por participar, te echaré una mano para robarlo, obvio. Por estar en silencio, sé que lo robaste, pero finjaré que no lo vi. Prefiero no decir nada. Por defender la acción pecaminosa, merecía que se lo robaran. Hay formas en que nosotros participamos de los pecados de otras personas. Hay que tener mucho cuidado ahí, hasta en el ministerio también. Hay muchas iglesias que están participando en los pecados de sus pastores. Hay pastores que no deberían estar ahí, pero la misma iglesia, los otros líderes consientan al pastor para como que continúe. Pastores que están en adulterio no deberían estar en el liderazgo de la iglesia, pero hay muchos líderes o la misma congregación que dice, no, es que haría más daño a la obra si le quitamos del ministerio. No, hermanos, como dice el contexto anterior, hay que aprender a reprender a esa persona delante de todos si persiste en pecar. Si es algo que todo el mundo sabe especialmente y persiste en pecar. Hay personas que roban en las iglesias, imagínense. El que debería generar más confianza debería ser un líder espiritual, así como Cristo. Pero lamentablemente hay muchos pastores que son en verdad lobos. Y la misma iglesia o los otros líderes consienten a esa persona. Permiten que siga pecando y de alguna forma participan en los pecados ajenos. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, no hagas eso, no hagas eso. Por eso deberías estar muy pendiente de su testimonio antes de ponerlo y hasta después también. Si no corregimos el pecado, especialmente el pecado de liderazgo, en el liderazgo hace más daño a largo plazo. Ya vimos esto en cuanto a los pastores que persisten en pecar, versículo 20, aunque sean amigos, aunque los respetamos mucho, aunque tienen una posición muy alta, debemos tomar la disciplina bíblica muy en serio, porque si no, contaminamos toda la iglesia. El versículo 22 de nuestro texto dice, después de decir a los que persisten en pecar, repréndelos, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, de sus santos ángeles escogidos,
que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. En esta semana pasada, desde hace 15 días, dos amigos míos han tenido que ser removidos de liderazgo en las iglesias. Y fueron amigos y habían acusaciones, que había un poco de evidencia por esas acusaciones y tenían que salir del liderazgo. Pues yo les contacté y dije, bueno, pues usted es mi amigo, es un gran amigo, un gran mentor hasta en mi vida. Estoy con usted, oro por usted, por su pronta restauración, pero a la vez reconozco que fue el debido proceso. Aunque sean amigos, pues Dios no quiera, pues yo quiero que como iglesia entiendan mi corazón en esto. Yo no pienso caer en el pecado, no es mi plan. O sea, es más, yo tengo medidas en mi vida para no caer en cualquier pecado de estos que me descalificaría del ministerio. Pero espero que como pastor ahora, espero que iglesia, ustedes tengan la madurez para confrontar a mí o cualquier otro pastor en dado caso que esté en pecado. Amén. ¿Entiende mi corazón ahí? Pues mi idea es seguir hasta que Dios me quite de este mundo o hasta que me lleve a otro lugar. Mi idea es estar aquí para siempre. Yo no tengo planes de irme, no tengo planes de caer en el pecado, pero yo creo que ninguno de los que han caído en pecado tenían planes para hacerlo. Amén. Entonces, como iglesia hay que saber cómo confrontar a esos pastores y antes examinar sus vidas para no participar en sus pecados. Santiago 4:17 dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En el caso de los corintios, una iglesia en el Nuevo Testamento, vemos un caso de esto especialmente. Dice en 1 Corintios 5, versículo 9, él ya había tratado con el pecado de una persona que aparentemente estaba en liderazgo, estaba en una relación amorosa, estaba fornicando, con la palabra bíblica, con su madrastra, o sea, la esposa de su papá. Y dice Pablo, ¿cómo así? ¿Cómo así? Y hasta ustedes se jactan de eso como si fuera algo bueno. Eso ni en el mundo se hace. Eso, ¿cómo así? Entonces dice en 1 Corintios 5:9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. O sea, el mundo está lleno de pecadores, ¿sí? Y pues están en el mundo aunque no son del mundo, como vimos hace 8 días. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están fuera Dios juzgará, quitar pues a ese perverso de entre vosotros. La cuestión no es que alguien haya cometido un pecado, sino que estaba siguiendo en ese pecado. Y la iglesia permitía eso. Te dice, no, así no debe ser. La meta, sí, siempre de la disciplina es la restauración. En ese caso, los corintios le hicieron caso. Le hicieron caso. Y de tal forma que Pablo dice, bueno, ya basta la disciplina. Dice en 2 Corintios 2:6, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debáis perdonarle, consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Ya recíbanlo, ya demostró un arrepentimiento. Es siempre la meta de la disciplina. En Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La meta siempre es la restauración, aunque no siempre va a ser restaurada esa persona al mismo ministerio o al mismo nivel de liderazgo. La meta es la restauración, primero con el Señor Jesús y luego con su iglesia. Aunque no vemos el corazón de ninguno, la condición espiritual del corazón eventualmente sale a la luz. Es lo que estamos viendo aquí en 1 Timoteo 5. Para bien o para mal, eventualmente la verdad siempre sale a la luz. El pecado que se ve solo revela lo que hay en el corazón de uno. Si dijo Cristo en Mateo 15, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esas son las cosas que contaminan al hombre. En Santiago 1:13 dice, si alguno
o cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es el malo deseo del corazón, por su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Es el proceso. Lo que está en el corazón siempre sale. Hay una diferencia ahora muy marcada entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Y eso es lo que Pablo está diciendo a Timoteo. No participemos de las obras de las tinieblas. No participemos de los pecados de otros simplemente por instalar a esa persona como pastor antes de examinar su vida. Y cuando hay señales de peligro en su testimonio, detengámonos un poco. Amén. Porque haremos más mal que bien. Les animo a que lean Efesios 5 del 1 al 13 cuando tengan tiempo en cuanto a esto. Un día todo será puesto a la luz. Dice en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eventualmente vamos a entender. Eventualmente la verdad se revela. Eso es lo que dice aquí. Algunos en esta vida, es más, antes de venir a juicio se revelan y otros después, pero eventualmente la verdad sale. La tercera cosa, y es algo interesante aquí, es que la pureza es una cuestión universal. Una y otra vez Pablo anima a Timoteo a conservarse puro. Eso es lo que dicen 1 Timoteo 5:22, dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Y luego dice: consérvate puro. Y parece que cambia de contexto ahí. Dice: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y vuelve a la idea del pecado en estas personas, estos candidatos. Entonces algo muy curioso ahí. Dice, bueno, ellos de pronto hay que examinar sus vidas, no hay que participar en sus pecados, porque después dice ellos serán juzgados. Pero aquí en medio dice: consérvate puro y toma un poco de vino. ¿Qué? No sé si les pasa a ustedes, pero cuando están hablando con alguien y se acuerda de algo parentéticamente, en medio de la conversación comienza a pensar de otra cosa y luego, bueno, Pablo de pronto está haciendo eso. De pronto está escribiendo: me acordé, Timoteo, escuché que estás muy enfermo, entonces listo. Volvamos a la idea de la disciplina o de la selección de ancianos. Como algo muy interesante, un paréntesis ahí, pero puede que esté conectado. Todos estos lados estén conectados. En medio de las instrucciones y advertencias sobre la ordenación de los candidatos pastorales, Pablo le anima a Timoteo a conservarse puro. ¿Por qué? Es fácil señalar el pecado de otro. Repito eso, es muy fácil señalar el pecado de otro. Al examinar la vida de cualquiera de nosotros, vamos a encontrar imperfecciones. Todos las tenemos. Pero como siempre, la instrucción bíblica, antes de señalar, juzgar o ayudar a otra persona, deberíamos siempre examinarnos primeramente a nosotros mismos. Pablo de pronto está animando a Timoteo en esto, especialmente con esa frase: consérvate puro. Dice: sí, hay que examinar sus vidas, hay que entender que el pecado siempre sale a la luz, pero primero, Timoteo, entiende una cosa, que tú eres ejemplo de estas cosas. Dicen en Lucas capítulo 6, versículos 41 y 42, ¿por qué miras la paja, el mugre que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O sea, imagínense ahí, un mugrecito en el ojo. ¿Alguien ha estado hablando con alguien y ve un poco de mugre ahí? O en algún lado de la cara o en los dientes, imagínense. Y está hablando con la persona y quiere decir algo. Si ustedes son amigos míos, les abro la puerta, ustedes me pueden decir si tengo algo en los dientes, y por favor, no me dejen quieto, no me van a ofender. Diga: pastor, ¿cierto? Pero entonces hay personas que siempre están viendo dónde está el mugre, la paja o un poco de algo en el ojo de otro, y de ahí tiene una viga. ¿Qué es una viga? Una viga es una viga. O sea, obviamente es un poco de hipérbole. Es hipérbole. ¿Hipérbole qué es? Es una exageración para
para demostrarnos la idea, revelarnos el principio, que hay uno tiene un mugre en el ojo y otro tiene una viga completa de 3 metros, ahí va, saliendo el ojo, ¿sí? Y todo el mundo lo ve, todo el mundo lo ve, es notorio a todos. Imagínense esa persona con una viga saliendo del ojo, dice, ay, tienes algo ahí en el ojo, hermano Jorge, permítame, casi no se ve, pero yo lo veo, ¿sí? Dios me dio el don de discernimiento. Dios me dio este don para poder observar todo. Todos hacemos eso. Todos hacemos eso. Es la tendencia humana. ¿Qué dice el Señor? Nunca muestres o nunca hables de la paja que está en el ojo de tu hermano. ¿Eso es lo que dice? No, sigamos leyendo. Dice, o cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, o no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo. Hipócrita, saca que primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No dice, nunca deberías señalar el mugrecito. Dice, primero trata con tu vida y luego puedes ayudar a otros. De pronto Pablo está señalando a Timoteo, dice, Timoteo, pues es muy importante examinar a estos candidatos pastorales. Hay algunos que de pronto están en pecado y no queremos imponer las manos sobre ellos porque estaríamos participando en sus pecados, pero tú también, de acuerdo siempre, consérvate puro, consérvate puro. Estemos conscientes de nuestra propia necesidad del evangelio, del perdón de Dios. En Proverbios 29 dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién podrá decir eso? Romanos 3, me encanta este texto. Dice en Romanos 3:27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ninguno de nosotros podemos estar delante de Dios, decir, Señor, yo estoy aquí porque yo mismo me limpié, yo merezco estar aquí. No, ninguno de nosotros merecemos estar ahí. No es por obras de justicia que hubiéramos hecho, es por su misericordia, su gracia, su amor. La pureza es una cuestión universal porque todos luchamos contra la carne diariamente. En 1 Timoteo 4:12 Pablo dijo, ninguno tengan poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Tú puedes ser un ejemplo de pureza, Timoteo. Ahí más adelante, versículo 16, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hemos hablado sobre estos textos, pero cabe resaltar porque aquí vemos en el texto, predicando así versículo por versículo, vamos a ver algunas ideas repetidas, porque son así de importantes. Pablo en un paréntesis también le anima a Timoteo en su necesidad médica. Yo creo que este pensamiento del versículo 23 es una idea parentética, es decir, que hablando de la pureza hay mucha controversia con esto. Hablando de la pureza, hay algunos que por un lado dice, bueno, estamos en la edad de la gracia, en la etapa de la gracia, somos salvos, gracias a Dios, por la gracia de Dios, tomemos todo lo que querramos, emborrachémonos, vamos a vivir una vida mundana y Dios aún así nos ama. Y otros por este lado dice, pecado, 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 todo es pecado, siempre es pecado. Dice ahí en el versículo 23, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Timoteo, yo reconozco que has estado un poco enfermo. Ahora, nunca vemos que a los que sirven a Dios todo siempre le va a ir bien, que nunca se van a enfermar, nunca van a sufrir. La Biblia no promete que nunca te vaya a pasar nada. De hecho, muchos sirven heridos. Así era el caso de Timoteo, era el caso del mismo Pablo también. Servía con unos aguijones en la carne, servía con unas enfermedades. Dice a los Gálatas, ustedes querían darme sus propios ojos. Yo veo que ustedes me tenían mucho amor y compasión porque yo no veía bien y ustedes querían darme sus ojos y wow, gracias a ustedes. De pronto era el aguijón de la carne de Pablo, pero sabemos que él también sufría muchas otras cosas. Timoteo tenía sus frecuentes enfermedades. Uno dice, bueno, entonces si uno está bien con Dios,
nunca le va a pasar nada. ¿Dónde sacó eso? De la Biblia, no fue de algún lobo de pronto disfrazado de oveja. Porque la Biblia vemos que sí, nosotros pasamos por cosas en la vida. Ahora, Pablo le anima a buscar ayuda médica. No es un pecado acudirse a los médicos. Amén. Hay algunos que en el cristianismo hoy en día que dicen, no, yo estoy enfermo, pero no voy al médico, voy a simplemente orar y Dios me va a sanar. Dios puede sanar y a veces lo hace así, pero también Dios usa a veces los medios médicos para sanar a una persona. No es malo buscar, acudirnos a ayuda médica, usar medicamento, algo cuando es necesario. Eso es lo que está diciendo Pablo a Timoteo. No está hablando de tomar vino por placer, no está hablando de eso, está hablando de usar vino. Es más, la palabra es usar, no tomar. Usar vino por su estómago y sus frecuentes enfermedades. Se usaba mucho en esos días como una medicina. Entonces ahora, en ese día, así se hubiera entendido. Hay una línea fina ahora entre el tratamiento médico y el abuso de sustancias. También es algo para resaltar, porque hay muchos que en nombre del tratamiento médico abusan muchas sustancias. No solo es el alcohol, sino también otros narcóticos, otras drogas, otras cosas. Y bueno, es un abuso que fácilmente se convierte en un pecado. Entonces, en la idea de conservarse puro, Pablo dice, está bien usar un poco de vino por tu estómago, pues medicinalmente. El alcohol en la Biblia es un tema también complicado en ciertos momentos y contextos como aquí. La Biblia aprueba su uso medicinal. En otros contextos simplemente dice que no es sabio. Dios nunca aprueba las borracheras. Entonces, algunos me preguntan a mí, pastor, ¿puedo tomarme una cerveza, un vino? ¿Puedo tomarme esto, el otro? Pues bíblicamente, pues tomarse uno sin emborracharse, yo no veo que es pecado, pero no es sabio. Pues para mí no es sabio. Dice en Proverbios 21, el vino es escarnecedor, la sidra alborotador. Eso mismo, eso para despertarlos a ustedes, como si me hubiera tomado unos antes de predicar, ¿no? Y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Dice, bueno, eso te va a alborotar. Amén. Algo así. Bueno, Proverbios 23, 29 dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tú no podrás pronunciar palabras bíblicas. No, ahí no dice, pues estoy inventando ahora. Tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Qué vida, ¿no? Hay muchos que están atrapados en eso. Entonces algunos usan textos como 1 Timoteo 5, 23, diciendo, bueno, Pablo aprobó el uso de vino, que Timoteo debería tomarse vino siempre. Realmente no es lo que dice, pero hay que tomar un paso hacia atrás y ver el contexto en la palabra. Pues hay muchas otras cosas, pero la idea es que el mandato que el siervo de Dios debería ser sobrio no excluía la necesidad de buscar atención médica cuando era mero buscarla. Ahora, conclusión. Hemos hablado sobre varias cosas hoy, es un sancocho de un sermón, espero que ha habido coherencia entre todo. Pero hablando sobre advertencias sobre los candidatos pastorales, una ordenación exige primero ¿qué? Una investigación. Hay que mirar bien la vida de esa persona. No imponer con ligereza la mano sobre alguien. ¿Por qué? La verdad siempre sale a la luz. Hay que esperar un ratico para ver si hay pecado, si hay una demostración de un testimonio fiel, de una persona que está viviendo para el Señor y está demostrando que sí, en verdad, es un llamado de Dios y no solamente un deseo carnal. Y la pureza es una cuestión universal. Vivamos todos en pureza. Ahora, el ministerio del pastorado es un llamado alto e importante. La iglesia debe saber bien quién está calificado para esta posición, así como el proceso de ordenar a los candidatos
pastorales. Esa es la aclaración que queríamos hablar un poco hoy. Oremos que Dios levante más obreros para su obra aquí. Estemos atentos ante las calificaciones de esa posición para no dejar pasar ningún lobo. No queremos pasar a ningún lobo. Amén. Queremos examinar las vidas de las personas. Vivamos en pureza. No solo es para los ministros, es para todos los cristianos. De hecho, en las calificaciones de los ministros, de los ancianos, obispos, pastores, las calificaciones son las mismas cosas que vemos para todos los creyentes. O sea, dice, debería ser sobrio. ¿Y quién no? Nosotros también. Debería ser hospedador. Todos los cristianos deberíamos ser hospedador. No debería ser pendenciero, pues ni tampoco los cristianos normales, digamos. O sea, el ministro simplemente debería ser un ejemplo de todo lo que Dios ha dicho para toda su iglesia. Entonces vivamos todos en pureza. Nuestro carácter y testimonio debería reflejar una vida transformada por el Evangelio. Debemos tener mucho cuidado de nosotros mismos. No excusemos, no justifiquemos nunca el pecado ni en nuestra vida ni en otras personas y especialmente en los líderes. Es hermoso vivir como parte de una comunidad de creyentes sinceros, ayudándonos, animándonos, estimulándonos al amor y a las buenas obras, como dicen Hebreos 10. Todos nos necesitamos los unos a los otros. Todos nos necesitamos. Somos una familia. Ahora, amigo, de pronto tú estás aquí y no formas parte de esa familia de la fe. No eres parte de esa comunidad. Hoy te invito a entender que, bueno, aunque estamos hablando sobre cómo manejar la situación con los líderes de la iglesia, de pronto estás aquí pensando, bueno, pues interesante, pero ¿cómo encajo yo en esto? No soy parte de esta iglesia, realmente es la primera vez que vengo a una iglesia, o es la segunda, tercera vez, o realmente no entiendo bien todo esto, lo que están cantando, lo que está predicando. De pronto es tu historia, los que están acá, o de pronto los que están viendo por internet. De pronto es su historia. Pero hoy les invito a formar parte de la familia de la fe. Todos somos pecadores, estamos separados de Dios por la naturaleza. Por los pecados hay una división, una separación, una brecha muy grande entre Dios y nosotros. Y aunque intentáramos vivir buenas vidas, es como saltar un cañón en nuestras propias fuerzas. No podemos. De pronto algunos llegan más lejos que otros, pero todos vamos a caer al abismo. No podemos llegar al otro lado por nosotros solo por nuestras fuerzas. La religión es como el esfuerzo del ser humano para llegar a Dios, pero todos vamos a caer. ¿Por qué? Hay una ley en nuestra contra. Cuando yo intento brincar de aquí para Piedecuesta, ¿cuál es la ley que está en mi contra? La ley de la gravedad. Si yo intento llegar a Dios, mis propias fuerzas o mi justicia, mi religión, hay una ley que está en mi contra, es la ley de Dios. Los 10 mandamientos es un resumen de la ley moral de Dios. O sea, yo he tenido otros dioses delante de mí, yo he hecho imágenes, yo he mentido y he hurtado cosas que no son mías, he cometido un montón de cosas. Yo creo que todos, si fuéramos honestos, somos culpables de romper, de quebrantar todos los mandamientos de Dios. Y esa ley está en nuestra contra. Nos impide llegar a Dios en nuestras fuerzas. Pero ahí viene la buena noticia. Él vino a nosotros. Amén. Jesucristo vivió la vida que yo no pude vivir. Él vivió perfectamente, cumplió totalmente la ley. No faltó en un solo punto. Y luego cuando le crucificaron, nadie le quitó la vida, él mismo la puso en propiciación, un sacrificio aceptable en mi lugar. Él dijo, yo recibo el castigo porque la paga del pecado es muerte. Ahora más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él nos salva porque Él tomó nuestro castigo. Y solo los que creen en Él, los que confían en Él, los que depositan su vida en Cristo van a poder llegar a Dios, porque Él es quien nos lleva. Amén. A Él no le impiden las leyes. ¿Por qué? Él las cumple perfectamente. No están en su contra, más están en su favor, porque Él puede llevarnos directamente para Dios. Pero solo salva a los que dejan de creer en las cosas de este mundo. Dejan de creer en su propia bondad o sus obras, su justicia, y depositen su fe en Él. Él nos transforma.
Él nos pone en familias, Él nos ayuda, Él nos va cambiando a su imagen y haciéndonos más como Él. Si tú estás por fuera ahora, te invito a entrar a esa vida, a esa fe en Cristo. Dice, pero pastor, ¿cómo es eso? Yo no entiendo. ¿Es una transacción o se trata de una oración especial? Bueno, uno puede orar, no hay nada malo con eso. Pero la Biblia habla sobre dos cosas: arrepentirse y creer. Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento es un cambio de mente y fe es nuestra dependencia. Arrepiéntete, cambia de trayectoria, cambia de mente y cree en Él. Pon tu vida en Él. En ese mismo momento dice la palabra que tú naces de nuevo. Amén. Es la invitación. Vamos a orar. Padre, te doy gracias porque tú has sido tan bueno en nuestras vidas. Tan bueno. Y aún como pecadores, tú nos amas. Aún como fracasos, tú estás ahí. Aun si fuéramos infieles, Señor, tú permaneces fiel. Te damos gracias por tu fidelidad. Pero ahora como tu pueblo queremos vivir en esa nueva vida. Queremos permitir siempre que tú nos transformes, Señor. Y hoy hablando sobre este tema del liderazgo de la iglesia, concluyendo en cierta forma esa parte, Señor, yo te pido que levantes más obreros para tu obra. Te pido que un día esta iglesia pueda ordenar a varios pastores, a otros diáconos, enviar a algunos misioneros al campo misionero. Yo te pido, Señor, que obres grandemente en sus vidas, desde ahora, Señor, en nuestras vidas, en todos, para que podamos vivir vidas con un testimonio de haber sido transformados, con una coherencia entre lo que creemos y lo que practicamos. Señor, que cambie nuestro porte para con los demás, que otros puedan ver que hay algo en nosotros que no es natural. Hay una obra sobrenatural que tú estás haciendo. Te pido, Señor, que sea evidente en todos nosotros. A la persona que de pronto está hoy escuchando este mensaje y aún no ha nacido de nuevo, que hoy sea el día de salvación, que hoy deposite su fe, su vida en tus manos. En tu nombre te lo pido. Amén. Pueden encontrarnos en la página web iglesiaagape.com o también en las redes sociales Iglesia Agape BGA. Estamos para servirles. Espero que de alguna forma ustedes puedan llegar a conocer el amor que sobrepasa todo amor, el amor de Dios, el amor ágape.